Muy bien, vamos a continuar. Ahora por aquí les voy a demostrar pues un circuito en el cual eh, pues se va a ver claramente cómo la potencia de disipación es importante y pues también se puede calcular o predecir. Pero para ello, bueno, pues voy a mostrarles aquí dentro de esta tablilla de experimentos, que es una protoboard. Y pues voy a colocar aquí algunos elementos, por ejemplo, tengo aquí de 100 ohms. Voy a colocar esta resistencia aquí. Sería un circuito muy básico, pero bueno, sirve para demostrar esto. Aquí tengo una resistencia entonces de 100 ohms. Vamos a conectarle esta fuente de alimentación que ya hemos estado viendo. Esa es la que utilizo aquí. Igual podría utilizar una variable para pues tener diferentes niveles de voltaje. Aquí nuevamente, pues, y con el fin de que pues utilicemos nuestros medidores, pues vamos a medir el nivel de voltaje. Sabemos que el voltaje pues es muy fácil medirlo. Solo seleccionamos en voltímetro, en este caso es voltaje directo, puesto que tiene polaridad. Y lo selecciono aquí en una escala de 20, porque yo ya sabía que este, pues, es una fuente, es un eliminador o fuente de alimentación que no es un voltaje regulado, así de que, pues, estos no me dan exactamente el valor, solo los que son regulados, que de la regulación ya hablaremos más adelante cuando lleguemos a algunos circuitos que precisamente se encargan de regular o mantener el nivel de voltaje. Aquí, por ejemplo, a ver, vamos a encenderlo. Y ayer habíamos medido, son pues 18 volts. Hemos dicho que muchas de las veces el voltaje pues es un poquito diferente según la hora a la que nosotros lo midamos. Por ejemplo, como este no es regulado, pues este, en el caso de que exista un voltaje más elevado en la toma de energía, que sería esto, pues entonces este también sube el voltaje, mi eliminador. Los equipos electrónicos manejan una fuente que sí es regulada. Obviamente, pues tiene que mantener el nivel de voltaje para que los circuitos no se dañen. Pero bueno, yo les sugiero que ustedes midan el voltaje de su casa, el voltaje que nos proporciona la Comisión Federal de Electricidad, y vean que es diferente en la mañana que en la tarde. A veces fluctúa sobre 1 o 2 voltios o a veces más, dependiendo de la demanda. Aquí, por ejemplo, si se acuerdan, ayer esta misma fuente me daba 17.9 voltios, pero como no es regulada, pues si el nivel de voltaje de la compañía que nos suministra la energía sube, porque así está, o sea, realmente no es fijo, fluctúa allí en diferentes valores muy cercanos al que nos dicen. Entonces, aquí, por ejemplo, ahora son poquito más de 18, pero bueno, está bien. Vamos a tomar en cuenta 18, es 18.1, 18.12. Se podría quedar en 18.1 o redondearlo a 18, como decía. Este sería el voltaje con el cual nosotros alimentaríamos esta resistencia. Pero pues esto no tiene no tiene ningún sentido, pues sabemos que simplemente la conectamos y ya así pasa. Pero antes de eso, nosotros vamos a ver, a utilizar las fórmulas que habíamos visto con el fin de saber si esta resistencia, que por cierto, pues no sé, debe ser parecida a las que ustedes tienen, es de medio watt, es una resistencia de medio watt. En estos componentes no nos dicen la potencia ahí en el componente, solo en las que ya son de 1 o 2 watts en adelante, sí tiene impreso en el cuerpo el valor de la potencia. Pero estos componentes no hay una medida estandarizada y entonces normalmente las pedimos así como de medio watt o de un cuarto de watt. Este es de medio watt.
Y bueno, vamos a utilizar la formulita. Vamos a usar nuevamente aquí lo que sería, pues, la pizarra para, antes de conectarlo y ver algunos detalles que por ahí tendríamos. Miren, vamos a redondear. Bueno, primero vamos a a dibujar aquí nuestro circuito. Por ejemplo, tenemos, como decíamos, en el diagrama esquemático, este puede ser así. Nuestra fuente, pues, tiene polaridad. Y a esta fuente nosotros conectamos, pues, nuestra resistencia. En esta resistencia nosotros tenemos 100 ohms, dijimos. 100 ohms. Y nuestra fuente nos dio 18.1. Vamos a dejarlo, bueno, sí, vamos a ponerle los 18.1. 18.1, que son volts. Bueno, lo voy a recorrer para 18, vamos a poner pues 18.1 volts. Ahí está. Y entonces nosotros de aquí pudiéramos calcular la intensidad de corriente según esta resistencia. Por ejemplo, esta circularía aquí, dijimos. Y pues vamos a calcularla. Miren, la intensidad de corriente se calcula por ley de Ohm. La formulita que ayer empezamos a utilizar. La I dice que es igual a voltaje sobre resistencia. Y entonces, si utilizamos esto, la intensidad va a ser igual al voltaje que yo tengo aquí, que son los 18 volts, divididos entre el valor de la resistencia de 100 ohms. Y este me da como resultado, vamos a hacer el cálculo, serían 18 entre 100. Esto me da punto 18. Punto 18 amperes. La intensidad, dijimos, son amperes. Aquí tenemos calculada ya lo que es la intensidad. Pero nos interesa saber también de qué valor es la potencia, o debe de ser la potencia de este componente para que no se dañe, porque de lo contrario se puede quemar si no coloco una resistencia de la potencia adecuada. Y para ello, pues ahí sí utilizamos lo que serían las otras formulitas. Por ejemplo, pues aquí de la fórmula de P es igual a V por I. Es aquí para que lo alcancen a ver. Aquí. P es igual a V por I. Entonces, de aquí P es igual al voltaje que tengo, que serían los 18.1. Este va a ser multiplicado por, según la formulita, es por la intensidad. Como aquí ya la calculé, serían punto 18. Ahí está, son punto 18 por punto 18. De modo que, bueno, pues este me da otro resultado. Vamos a calcularlo. Y sería entonces 18.1 por punto 18. Esto me da el resultado de 3.2. Una potencia de 3.2. Esto, las unidades de esto, de la potencia, son watts. ¿Ok?
que se abrevia así con la W, son watts. ¿Sí? Entonces, aquí la utilizamos la formulita, lo que vimos en la primera parte. Esto es algo similar. Ahora, viendo o regresando al circuito, vamos a ver qué es lo que sucede. Estamos diciendo que esta resistencia es de medio watt. ¿Qué pasaría si yo la conecto? Aquí me dice, según los cálculos, que como estamos diciendo, sirven para predecir de qué valor debe de ser mi resistencia. No en valor de resistencia, sino en valor de potencia. Dijimos, la resistencia tiene un valor resistivo y un valor de potencia que puede disipar. Vamos a ponerla y pues desde aquí, miren, estamos viendo que la potencia es mucho menor a lo que nosotros calculamos. Para ello, vamos a conectarla y a ver qué es lo que sucede. Toda componente de estos, como me hacían la pregunta, bueno, pues tiende a producir calor. Aquí, el componente, pues ahí lo ven, está generando calor. No sé si lo alcancen a ver ahí. Ven, ahí alcanzan a ver el humo. ¿Por qué creen que se esté quemando? Bueno, pues esto es debido a que no es de la potencia, que nosotros ya calculamos. Si nos fijamos, la potencia que debería de tener este componente sería de 3 watts, 3.2 watts. Y estamos colocando una de medio watt. Entonces, en esto afecta la potencia en un componente. Ya lo voy a quitar antes de que provoque flama. Entonces, aquí pueden ver cómo quedó, miren. Este componente ya se dañó. ¿Debido a qué? A que la potencia que calculamos debería de haber sido 3.2. Sin embargo, la potencia de este componente es de tan solo medio watt. Entonces, y eso en este caso, pues todavía soportó un poquito. Hay veces que al conectarla, incluso salta en pedazos, o sea, se quema inmediatamente. O produce flama muchas veces. Entonces, eso afecta la potencia. Y las formulitas de potencia que estamos usando, pues nos dan idea, pues, de cuál debería ser la potencia, porque la verdad eso es lo que estamos haciendo, calculando para predecir cuál sería el valor de potencia en una resistencia. Ahora, vamos a ver otra demostración que ya tiene que ver también con la resistencia, pero que también nos ayuda. Por ejemplo, aquí tengo un equipo. Ustedes saben que este sistema o estos aparatos pues tienen una resistencia. Yo sin conocer el valor de la resistencia también puedo predecirla, porque por ejemplo, les decía, esto trae siempre una calcomanía en la que nos dan, por ejemplo, los datos de placa. Aquí quizás no lo alcancen a ver, yo ahorita lo leo aquí. Aquí me dice, por ejemplo, bueno, pero vamos a hacer este ejemplo primero con la teoría que vimos. Aquí me dice que tiene un voltaje de 120 volts y dice una potencia de 1400 watts. Vamos a tomar en cuenta estos dos datos, 120 volts y 1400 watts. Es una potencia muy grande, pero pues su resistencia, precisamente su función es calentar, producir un calor exagerado. Son 1200 watts, digo, perdón, 1400. Vamos a hacer uso de la misma teoría para ver algunos detalles. Por ejemplo, si en esa plancha yo quisiera conocer el valor de la resistencia con los datos que nos dio, nosotros pudiéramos obtener el valor por las mismas fórmulas. Por ejemplo,
de los datos que nos dan, tenemos nosotros que dice que es un voltaje igual a 120 volts. Ese nos lo está dando la plancha. Y nos dice también que tiene una potencia igual a los 1440, no, 1400 watts. Esos son los datos que nos dan. Yo de aquí necesito saber, o los datos que no conozco sería la intensidad. La intensidad no la conozco, ni conozco tampoco el valor de la resistencia de esta plancha. Entonces vamos a calcularlo. Según la intensidad la puedo calcular muy fácil. La intensidad, por ejemplo, aquí. Según la intensidad, la obtenemos de aquí, P igual a B por I. De esta formulita partimos. Y de aquí despejamos I es igual a P entre V, despejando la fórmula. Entonces de aquí la I va a ser igual a la P, que sería entonces los 1400 watts entre lo que sería el valor del voltaje, que son 120. Y de aquí obtengo pues la intensidad o la corriente que va a demandar esa resistencia de esa plancha. Sería entonces 1400 entre los 120. Esto me da 11.66. Decíamos, esta corriente ya es muy elevada, son 11.66 amperes. Bueno, vamos a ponerla aquí para que nos dé chance de hacer la otra operación que nos faltaría. Entonces aquí la I sería igual a 11.66 amperes. Aquí no convertimos nada porque recuerden que pues son unidades grandes, bueno, son unidades completas de corriente y son grandes. Entonces, cuando me da, por ejemplo, punto y fracción, pues entonces ahí sí hay que convertirlas a milésimas de ampere. O si me diera 0.00 y otros dígitos, entonces la convertiríamos, pero a microamperes. Entonces, por lo pronto, bueno, esta sería la intensidad de corriente que me demandaría este equipo o este aparato. De tal modo que, bueno, pues esta sería la intensidad. Y ya encontramos aquí lo que sería la intensidad. Ahora me falta el valor de la resistencia. Y para obtener el valor de la resistencia, pues recuerden que tenemos otras formulitas, por ejemplo, como la de P es igual a B cuadrada sobre R. Y de aquí puedo despejar la fórmula. Recuerden que decíamos, esta pasaría para acá multiplicando y luego esta, pues está multiplicando, pasa dividiendo. Es decir, esta nada más se intercambian. Entonces sería R igual a V cuadrada entre la P. Y la R entonces sería igual a V cuadrada, que serían los 120 volts. Pero esto al cuadrado. Dividido entre lo que sería la potencia, que serían los 1400 watts. Y entonces el valor de resistencia sería igual, pues a lo que me dé esto, ¿verdad? Que sería, vamos haciéndolo, serían 120 al cuadrado entre los 1400 me da 10.28
Casi listo. Vamos a ponerlo así, 10 puntos. Esto sería, como esto es una resistencia, dijimos, sus unidades son los ohms. ¿Sí? Entonces, son ohms. Y esto es lo que estamos viendo en teoría. Partimos del equipo, del aparato, pero esto es lo que me está dando en teoría. Y estamos, si se fijan, estamos utilizando pues las formulitas de potencia. Entonces, ahora regresamos nuevamente al circuito y vamos a ver qué es lo que sucede. Para empezar, dijimos, incluso podríamos medir la intensidad, pero bueno, esa no la vamos a medir ahorita porque necesito otro cable que no tengo ahorita aquí pronto. Necesitaría correr y regresarme, pero bueno, perdemos tiempo. Vamos entonces a medir, lo que sí puedo medir es el valor de la resistencia, y el valor de la resistencia pues me lo da aquí en las conexiones, ya que estos aparatos, hay unos que no contienen pues nada más que la pura resistencia, y el valor pues me va a dar aproximado. Ese sería aquí en la clavija, que sería el valor equivalente de la resistencia o aproximado. Para ello, recuerden, usamos nuestro ómetro. ¿Sí? Para ello necesitamos entonces colocar nuestro ómetro, o más bien nuestro multímetro en función de ómetro. Igual, lo vuelvo a repetir para que pues sí lo sepamos utilizar. Veo que la punta negra está en donde va el común, esa no se mueve. La punta roja, recuerden, debo de colocarla según lo que yo voy a medir. Si yo aquí veo la letra omega, pues entonces coloco mi punta allí, la punta roja. Ahí está. Y selecciono una de las escalas en mi perilla de resistencia. Si aquí yo calculé que son 10 puntos y fracción, pues entonces la coloco en una escala que tengo aquí que es de 200. Cada multímetro a lo mejor tiene de 100 o a lo mejor tiene de 50 en adelante. Esta tiene una de 200. ¿Sí? Pues lo encendemos y hago la medición de la resistencia. Esta me debe de dar directamente, o sea, sin tener que desarmarlo. Sabemos que tiene una resistencia y miren lo que me da. Me está dando 11.1. Es un valor muy aproximado. ¿Por qué me da quizás un poquito más? Bueno, porque pues recuerden, si esta yo, por ejemplo, la apago aquí con la perillita, me da 0, pero esto internamente trae lo que se le conoce como un termostato, y bueno, pues ese es por medio de contactos. Necesita hacer muy bien contacto allí para que me dé la resistencia. De cualquier modo, esto es aproximado. Recuerden, las resistencias tienen un valor de tolerancia, no son muy precisas, y sobre todo, mucho menos estas que son para calentar, porque recuerden que la resistencia que tiene este tipo de equipos, pues es para que genere mucho calor. Entonces, ese sería el valor. Miren, ahí están los 11. Son 11 ohms. Me dio 10, el cálculo son 10.28. Y de ese modo, bueno, pues puedo utilizar mis formulitas para predecir algunas cosas, así como lo vieron en la resistencia. Si no conozco desde antes el valor resistivo, pues se me puede dañar mi resistencia. Y también, en el caso de estos aparatos, pues puedo conocer muchas de las veces el valor de la resistencia, el valor de la intensidad, que igual también lo pudiera medir, ¿verdad? O sea, pero bueno, como les digo, ahorita no tengo cable para conectarlo, o sea, porque necesitaría abrir el circuito, y pues no voy a abrir el cable, ¿verdad? Para dejarlo tal y como estaba. Entonces, aquí le vamos a dejar, por lo pronto. Quisiera saber sus comentarios, igual si me los quieren hacer también por el chat. Lo que sí les recomiendo, por favor, envíenme ahí las evidencias, ya que eso es con lo que nosotros nos basamos, en ver si están participando y también si estamos entendiendo lo que estamos viendo durante las clases. Espero pues que me envíen la tarea. Si hay alguna pregunta, pues ahorita es el momento, ¿verdad?, de hacerla.
Profesor, conecté una plancha y le puse igual el común es el negro, el rojo en el ohms, y me fui precisamente a ohms en el 200. Y la plancha que estoy conectando me sale en 36. Ah, bueno, es que recuerda que depende Tengo de 1250 watts tengo. 150 1200. watts menos. Sí. A mayor potencia, la resistencia es más pequeña. Ok. ¿Sí? Mayor potencia, la resistencia es más pequeña. O sea, por ejemplo, en mi plancha que yo tengo aquí era de 1400, esa es una Sí, resistencia más grande, entonces su sí, resistencia sí. es. Y si tu potencia es menor, ahora tu resistencia debe de ser más grande que la mía. Entonces tengo que hacer ahorita, voy a hacer las operaciones y me debe dar los 36 que me está dando el multímetro, ¿verdad? Sí, bueno, aproximadamente, porque Sí, sí, en recuerden, promedio. en esta plancha, les digo, esto actúa con un termostato y ese termostato no son más que dos contactos, una que es un bimetálico, que lo que hace es desconectar cuando llega a cierta temperatura, se abre y pues es por contacto. O sea, hay veces que si está un poco flameado, pues menos me va a dar el valor de resistencia, pero sí me debe dar aproximado, ¿eh? Sí, porque de hecho apago el termostato lo apago, lo dejo en 0 y queda 1. Y ya como que lo prendo y claro, pues sí, ya sube a 38, 36. Pero voy a hacer el de ejercicio con las fórmulas y más o menos para tener una idea de cuánto es lo que me está dando aquí el amperímetro. Muy bien, espero, bueno, la idea de esto que estamos viendo, les digo, es verlo de una manera práctica, que Sí, lo utilicemos. Y eso me parece perfecto, eso que apliquen lo que vemos, ¿verdad? sí, gracias, gracias. Muy bien. ¿Alguien más por ahí? Bueno, si no, pues les encargo nada más, les digo, las evidencias, por favor, comentarios igual, si quieren por el chat también. Acerca de los videos, por ahí alguien me preguntaba, por ahí no alcancé a ver ya la plataforma, pero por ahí sí me cae al teléfono ya que lo tengo sincronizado. Acerca de los videos, por ejemplo, el de hoy, pues sí esperamos mandarlo luego para que les sirva en caso de que se ocupe para la tarea. Normalmente, bueno, pues es que aquí lo revisan un poquito y normalmente se suben al día siguiente, pero creo que bueno, pues sí lo van a tener desde hoy para en caso de que quieran por ahí consultarlo. Entonces, pues no me queda más que, bueno, decirles que descansen, nos vemos el lunes. El lunes vamos a comenzar ahora ya viendo otro tipo de componentes y vamos a aplicar varias de las cosas que hemos estado viendo durante esta semana. Entonces, por el momento es todo y gracias nuevamente No, por su... una última pregunta, a ver si alcanzamos. Si me dice que el examen es un cuestionario de 10 preguntas, ¿hay que subirlo en PDF? Porque está en Word, si mal no recuerdo. ¿Lo tengo que convertir? Sí, sí, lo pueden, o igual en Word también lo pueden Ok, hacer así. Nada más que en PDF, recuerden, pues ya no se mueve la información. Lo, lo mejor sería en PDF, pero si no, pues mándenlo como foto, como puedan también. Pueden sacarle una foto y subirla perfecto. o en el mismo Word. Si Muy ustedes bien, les señalan allí también la respuesta correcta, también es válido. Lo importante es que envíen la información. ya lo tengo. Ok, gracias, sería todo, profe. Bueno, buen día, bonito fin de semana. Muy bien, igualmente, gracias. Hasta luego. Gracias. A ver, ¿cómo es que me diste 30 y tantos?